Bueno, y una vez más te pedimos subir el volumen, acomodate bien frente al tele si tenés un rato, porque vamos a hablar de algo que te va a interesar, estoy más que seguro. Dolor de espalda crónico. ¿Qué hacer? ¿Por qué se gesta este dolor tan incómodo? Vamos a consultárselo a él, a Guillermo Campolongo, es neurocirujano del Hospital Español. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, buen día. Buen día. Gracias por invitarnos. Ayúdanos, Guillermo. Cualquiera diría que el camino me conducía a un traumatólogo. Claro. Y de pronto el camino me lleva a vos, Guillermo, como neurocirujano. No, a ver, en realidad no vamos a ser egoístas. A ver. Tanto los neurocirujanos como los traumatólogos, hay especialistas de columna en las dos especialidades. Correcto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que quizás un error, creo que propio de los neurocirujanos, es no informarle y educarle a la gente, a la sociedad, que somos especialistas en columna, la gran mayoría de los mismos. Entonces, el concepto de columna se asocia con hueso, eso se asocia con traumatología. Exacto. Realmente hay especialistas traumatólogos muy buenos, especialistas de columna, y hay neurocirujanos, la gran mayoría, especialistas también de columna, que resolvemos los temas, ¿no? ¿Pero dónde arranca el problema? A ver, Guille, o sea, cuando decís, bueno, tengo un dolor de columna crónico, la base, por lo general, de todos estos problemas, ¿dónde está el dolor? El dolor, a ver, ahí estoy viendo las imágenes que están en la pantalla y están mostrando dolores de distintas topografías, fíjense. Sí. Hay pacientes que se tocan acá abajo, ese es un dolor lumbar. Claro. O sea, el dolor de espalda abarca la región de toda la parte de la columna, que es el sector superior, se llama cervical, de hecho las cervicalgias famosas, dolores en esta topografía, ¿no? Ahí me tocaría yo, abajo se tocaría Anita. Claro. Yo en la zona dorsal. En el medio dorsal. Claro, estamos cervical. todos. Claro. El cuello es cervical. Bien, ¿cierto? vamos descartando. Vamos entonces. descartando. Claro. Hacia abajo vamos hacia dorsal. Y ya la última parte es lo lumbosacro, lo que se llama la lumbalgia, la famosa lumbalgia. Quizás el primer médico siempre es importante, creo que el concepto que tiene que tener la gente es que el primer médico que lo tiene que ver debe ser un clínico, el médico de cabecera. Es casi, les diría, inapropiado ir directamente al especialista. Nos estamos encontrando con situaciones donde el paciente tiene estudios de altísima complejidad, porque de hecho tenemos acceso, digamos, a cada vez más y a mejores estudios, pero nos estamos olvidando del abecedario. El abecedario empieza por la A, y eso es concretamente el médico de cabecera, el médico clínico, ¿sí? Muchas veces suele ser la primer consulta. Después, si no se soluciona en ese paso, se puede enviar, ¿no es cierto?, a un especialista que ya puede ser o traumatólogo o neurocirujano, dependiendo si tienen la especialidad. Obviamente, vamos a tratar de tirar para el servicio de neurocirugía. Lo que pasa, y del hospital. Lo que pasa, doctor, usted se está olvidando que el paciente ya sabe lo que tiene. Entonces, con el paciente ya sabe lo que tiene, va directo. Que ya lo googleó. Con un prediagnóstico. Claro, ¿O no, doctor? Claro. Y sí, en este momento tenemos una competencia que es bastante importante, que es el doctor Google. Claro, doctor Google. Entonces, el doctor Google, ¿quién no se pone? Claro, una eminencia. ¿Quién no se pone ante un dolor o ante una situación médica a consultar al doctor Google? Lo cual tiene una ventaja y una gran desventaja, porque llega una información que no está totalmente decantada para el paciente, que no está preparado para recibirla y seleccionarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los extremos, nos vamos a manejar con extremos, que no es lo correcto. A veces hay que buscar puntos medios y criterios, obviamente, ante todo. Ahora, doctor, cuando llegan a su especialidad, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, a nosotros nos consultan mucho, justamente como ustedes planteaban, o por dolores cervicales, o dolores o cervicobraquialgias, que se llaman, que es cuando el dolor, por ejemplo, del cuello irradia alguno de los brazos, eso se denomina cervicobraquialgia. También nos llegan cuando pacientes, por ejemplo, tienen lumbalgias, y esas lumbalgias también comprometen, si irradian, ¿no es cierto?, hacia alguna de las piernas, se denomina ciatalgia, lumbociatalgia, el famoso compromiso del nervio ciático. El famoso compromiso del nervio ciático, muchas veces el origen lo tenemos por ahí visto en esta maqueta.
A ver, a ver. Una de las causas más comunes, a ver, ustedes acá pueden ver, esto corresponde, no sé si lo... Sí, sí, la ¿está cámara bien va a así? encargar Sí, te van de tomarlo. A ver, esto hace referencia a la columna lumbar y sacra, es decir, la parte de abajo, la Bien. parte inferior de la columna. Este sector es la parte anterior, esta es la parte posterior, superior e inferior, ¿de acuerdo? Ok, Sí. Sí. La columna se forma de la siguiente forma. Tenemos, o se constituye, fíjense, con hueso, y entre hueso y hueso hay una estructura fibrocartilaginosa que se llama disco. Esta es una de las causas más frecuentes que nosotros encontramos en la consulta médica, las hernias de discos. Eso facilita el movimiento, ¿verdad? O sea, El disco. que puedan estar esos cartílagos, por así decirlo, entre hueso y hueso. Amortiguan, Claro, eso es lo que hace. lo Claro. que hace, Es amortiguar, exactamente, lo claro. que hace es amortiguar, hace a veces lo que se llama de buffer, de distribución de Claro. fuerzas. Entonces, esto tiene que tener este disco, debería tener o debe tener una altura, una hidratación apropiada, con límites anteriores, posteriores y laterales. Cuando evidentemente hay una predisposición genética o ante un trauma, ante un esfuerzo físico desmedido, puede suceder lo que se ve en esta imagen roja. Esta imagen Sí. roja significa que se ha, digamos... Una protrusión parece. Esto es una hernia. La Ajá. protrusión es un estadio anterior. Ah, ok. Es un estadio anterior cuando se hernia. produce ese abombamiento del disco hacia una parte lateral y que comprime muchas veces y comprime. Por ejemplo, esto amarillo hace referencia a una raíz nerviosa, que es la que baja hacia la pierna en este caso, y que constituye una de las ramas del nervio ciático. Y Entonces, cuando dicen se me salió el nervio ciático. y eso es mentira. Ah. Eso no, es imposible desde está Pero muy dice que hay buena. gente que queda dura, no se puede ni parar Bueno, después. sí, Está, salido el ciático, está excelente la pregunta para la parte educativa de las personas. Esto va a promo, chicos, ¿eh? Gracias. No, hay quizás dos conceptos muy importantes desde el punto de vista educativo, me das pie para poder explicarlos. Una, el nervio ciático es imposible que se salga por ubicación anatómica. Ah. No se puede salir. Sí se puede perfectamente comprimir alguna de las raíces Sí. y entonces, de acuerdo a la raíz que esté comprometida, va a ser la distribución del dolor que tenga el paciente. Ok. Porque no va a ser siempre el mismo. Por ejemplo, hay una de las ramas o una de las raíces va a afectar la parte posterior Sí. y puede llegar hasta la planta del pie. La otra puede ir hacia adelante, hacia el dorso del pie. Entonces el paciente, según la que esté comprometida y en el grado de compromiso, a veces puede que no levante el pie o que no pueda pararse en puntas de pie. Eso depende de la raíz, ¿de acuerdo? Ok. Y el otro concepto importante que sería interesante marcar desde el punto de vista educativo es que la médula espinal que va en el interior de este canal, Que hay que cuidarla como oro. claro, pero termina a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar. Entonces, uno de los errores más comunes es que en general estas patologías discales muchas veces afectan a los discos más inferiores. Entonces, uno de los errores por desinformación o por mala información es que si se operan, el paciente se le va a dañar la médula. Y eso es un error garrafal porque evidentemente la médula está muchísimo más arriba. Directamente ni siquiera llega a tocarse cuando uno resuelve un caso quirúrgico de este sector. Ok. ¿Sí? Ajá. Igual voy un poquito más atrás. Sí. Vos recién dijiste, que esto me parece que le puede estar pasando a mucha gente, marcaste dos cuestiones. Cuando se te por ahí el brazo o las piernas se adormecen, ¿no? Me parece que ahí qué está pasando cuando se te adormece un brazo, cuando se te adormece una pierna, que vos decías, bueno, ahí pueden ser cuestiones lumbares. No, a ver, convengamos, la parte lumbar hace referencia a miembros inferiores. Sí, ahí está. No vamos a tener un compromiso, por ejemplo, de los miembros superiores por una hernia de disco lumbar. Ujú. Pero sí podemos tenerlo por algo similar a nivel cervical. Ah, Si yo te ok. te hubiera traído una maqueta, por ejemplo, de la parte cervical, con el mismo ejemplo, perfectamente, en vez de tener el paciente un problema en alguna de las piernas, la manifestación es justamente hacia los miembros superiores. Ah, ¿Está? ok.
No es solamente la única causa, No, pero no. más o menos para que, Sí. que se comprenda, ¿no? Sí. Y entonces, uniéndolo también esto que estás contando con el comienzo de la charla, Sí. esto es lo que provoca un dolor en la espalda, que a veces lo sentimos como generalizado y a veces podemos decir, ah, no, lo que me duele es tal sector de la espalda. ¿Es así? No, no siempre. Hay causas inclusive que son, podemos ir en un abanico de posibilidades, Sí. desde aquellas causas que son banales, como por ejemplo posturales. En el caso, por ejemplo, las personas que Sí. están muchísimo tiempo sentadas sin hacer actividad física, que aparte son sedentarias, obesas, pero básicamente no hacen o no practican una actividad física regular. Perdón, o en algunas profesiones. Claro. Puede ser, ¿no? Está Porque hablando de pienso- nosotros, ¿eh? No, entonces, Sacándolo a Coco, creo que hay que hacer actividad física. en la cual la persona está, pienso en un camionero, no sé, todo el tiempo sentado, por ejemplo. Taxistas. Claro. ¿no? Claro. Taxistas. claro, entonces es Personas que trabajan en un importante. súper o una compu adelante, una máquina, ¿no? Bueno, Sentadas. fíjense, acá es re importante entender una cosa. Hay conceptos que se llaman biomecánicos, que es cómo se distribuyen las cargas, ¿de acuerdo? Sí. Y uno quizás se hace una encuesta, así al azar, y les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes piensan cómo se distribuye la carga o cómo se afecta más el disco, estando parado o estando sentado? Ah. La gran mayoría de las personas responden de pie, y es sentado. Entonces, Ah. justamente eso es importante tenerlo en cuenta para educar al paciente o a la persona de que evidentemente tiene que tener periodos de descanso. No puede estar, por ejemplo, en forma prolongada sin cambiar de posición y más aún cuando esas estaciones prolongadas son inadecuadas, como por ejemplo uno por sentarse cómodo se tira para adelante, ¿no es cierto? Sí. Y termina en la punta de la silla y con Sí. una mala distribución. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. fíjense, estamos hablando desde lo más banal, que puede ser un dolor osteomuscular, hasta las banderas rojas, que le llamamos nosotros, como pueden ser pacientes oncológicos que nos tienen que hacer sospechar que pueda haber una lesión en la columna, o un paciente que tiene osteoporosis o un tratamiento crónico con corticoides, que nos puede hacer pensar en una fractura o en un trauma. Y en el punto medio tenemos los cuadros degenerativos, que son estos. Los cuadros degenerativos nosotros les llamamos a los cuadros que son por desgaste. La edad es importante, entonces. Claro, entonces, el desgaste, este disco, que normalmente, si uno, por ejemplo, lo evalúa en personas jóvenes, ese disco tiene, como yo les decía, una cierta altura, límites, hidratación. Con el paso del tiempo, ese disco tiende a desgastarse. ¿Y cómo nos protegemos? ¿Qué tenemos que tomar? ¿Qué tenemos que caminar? ¿Qué tenemos que hacer para ir protegiéndonos? Bueno, más que tomar, porque en general la tendencia es creer que con una pastilla mágica Sí, nos vamos salvamos. Con con los el suplementos, analgésico. claro. No, en general, tenemos que ir, en primer lugar, desde chico educarnos con las formas que tenemos que agacharnos y cómo tenemos que tener posturas. Uf. Entonces, sentarnos bien hacia atrás, con la cola bien hacia atrás, la espalda erguida. Si trabajamos en la computadora, tiene que estar la pantalla en la altura adecuada. No puedo estar trabajando, por ejemplo, con una pantalla si yo estoy en esta posición o en esta posición, Claro. porque voy a terminar con un dolor cervical. Claro. Y, por ejemplo, si yo tengo la silla en una posición inadecuada, exactamente lo mismo, ¿está? Entonces, vamos de eso, esa parte básica, postura. Una En silla segundo cómoda, lugar, parecen pequeñeces, pero no, una silla cómoda, perdón, doctor, pensaba, ¿no? totalmente Un importante, escritorio porque adecuado. hay una de las lesiones más graves que hay en la columna son ya sea por movimientos de palanca que se llaman o por movimientos de giro o rotación. Claro. Entonces, la rotación, que es cuando uno, por ejemplo, tiene el pie firme, fijo y gira el cuerpo, ese movimiento no es un movimiento adecuado y apropiado para la columna. Entonces, eso es muy importante explicárselo a los pacientes jóvenes, porque, por ejemplo, muchas veces por el fin y por el hecho de quien no quiso ser Schwarzenegger de joven, ¿no es cierto? Entonces se pone a levantar peso y, bueno, realmente ese peso lo levanta en forma inadecuada. Entonces hay que educarlo en cómo hacerlo. Entonces, si yo me voy a agachar, tengo que educar a la persona que se agache en sentadillas Ok, y no, por ejemplo, agacharse hacia adelante. sí. ¿Por qué?
Quizás para adelante yo tengo una muy buena elongación, pero yo cuando estoy volviendo, ahí estoy haciendo todo el efecto de palanca sobre la columna lumbar. Mirá. Entonces, en ese caso, al agacharme mal obviamente, ¿no? Cuando tengo que reincorporarme, lo tendría que hacer flexionando las rodillas. Entonces termino levantándome en sentadillas, ¿de acuerdo? Entonces, conceptos importantes a tener en cuenta. Fíjense, posturas, gimnasia adecuada. ¿Cuál? ¿Qué tipo? ¿Para qué? Y necesito tonificar no solamente la musculatura abdominal, sino la musculatura paraespinal. Pero ahí ya también nos estamos quedando cortos. Tenemos que también tonificar el piso pelviano. Claro. Entonces, ¿por qué? Si no tenemos un barril, como si fuera un barril sin fondo. ¿Se entiende el concepto? Sí. O sea que las Entonces, pesas serían sí, como sí. bastante indicadas, bien orientadas, digo, el trabajo de Exacto. pesas, digo, es Pero bien importante. orientada, exactamente. Ese sería el concepto. No levantar en forma inadecuada, Claro, te vas a tener un ni problema. tampoco más de lo que tendría que hacer. Perfecto. Pero sí es un muy buen ejercicio. Natación es un excelente deporte Bien. que pero perfectamente predispone a un desarrollo muscular Y muy caminar, apropiado. que es lo más fácil, ¿no? También, pero caminar con postura. No es lo mismo caminar, por ejemplo, Ah. así en forma desgarbada, a tratar de mantener una postura en la cual estoy trabajando en forma isométrica, que se llama la musculatura. Por ejemplo, ustedes estando sentados, si están sentados hacia atrás, con la espalda apoyada y haciendo fuerza con la masa muscular del abdomen, ahí están haciendo un trabajo isométrico de la musculatura abdominal. Y aunque les parezca mentira, es como, no es exactamente que estuvieran haciendo abdominales, pero están trabajando la masa muscular, que es distinto a estar sentado así. Exacto. ¿Me Guillermo, comprende? ibas a dar el ejemplo del barril sin fondo. Sí. Después te hago una consulta. Termina con ese ejemplo, por favor. No, básicamente ese tema de la postura, la gimnasia adecuada, educar desde chicos, porque generalmente tenemos un problema de educación desde chicos de que precisamente no nos dicen qué movimientos son los más adecuados. Sí. La columna realmente es muy noble porque tiene movimientos de flexión, extensión, lateralización, rotación, pero que los tenga no significa que uno tenga que ir a provocarlos. O sea, nos da un margen de manejo para que precisamente ante una eventualidad uno los pueda justamente utilizar. Claro, pero decías esto de que había que ejercitar todo, inclusive Claro. el piso pelviano. Claro. Que fue cuando dijiste, por El ejemplo, un barril. barril. Claro, por ejemplo, el concepto, quizá un concepto antiguo era nada más que tonificar la masa posterior. Claro. Entonces decían, bueno, vamos a trabajar paraespinales. Toda la masa paraespinal para que sirva como un sostén, como una rienda, para que precisamente no se me caiga el esqueleto. Hablando Sí, sí. en criollo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se vio que no era suficiente. Entonces, ¿qué necesitábamos? Trabajar la masa anterior. Bueno, vamos a la parte abdominal. Claro. Nos estamos quedando inconclusos. ¿Por qué? Porque necesitamos también el piso pelviano. El piso pelviano es una zona que requiere o que tiene una musculatura muy, muy importante y que ayuda precisamente a que trabaje en forma armónica toda la masa muscular. Porque es como que lo que necesitamos es eso, una armonía de toda la masa muscular. Bien. Claro. Te pregunto, hay dos desviaciones que yo conozco al menos, la de columna, que son la lordosis y la escoliosis. Sí. Una persona que va con dolor de espalda, el especialista le dice, sí, tiene la columna desviada. Sí. ¿Tiene vuelta atrás, tiene regresión eso con que no llegue a cirugía, digamos, sino con gimnasia adecuada, con ejercicios convenientes? Si yo veo un paciente de frente, un paciente que no tiene ningún tipo de problemas de columna, Sí. la columna se denomina que está alineada o balanceada en el sentido coronal, o sea, de frente, cuando está bien recta. Sí. O sea, yo lo veo, le hago una radiografía, le hago un espinograma, que es una radiografía completa, y veo que está bien recta. A ese mismo paciente, si yo le hago una radiografía o un espinograma completo de perfil, voy a encontrar que no es recto, sino que tiene curvas. Y justamente esas curvas tienen una explicación, porque no es lo mismo una estructura que es recta o una estructura que tiene curvas, porque la amortiguación es distinta, la distribución de fuerzas es distinta. ¿Es lo que se llama columna desviada? No, ahí voy a eso. Hay curvas en el perfil que son fisiológicas, o sea que son normales, Ok. que deben estar. Ok. Yo te veo de frente y estás recto y tenés una columna perfecta. El mismo paciente le hago un espinograma de perfil y veo que tiene curvas. Bien. Esas curvas fisiológicas son a nivel cervical
Cuando la curva es hacia adelante se llama lordosis. Sí. Eso es fisiológico. Después, en la parte dorsal, que es el sector que sigue, la curvatura es hacia atrás. Eso se llama cifosis. Exacto. Y esa es la jiba. Cuando está marcada, la jiba o la joroba. Claro. Bueno, esa es la cifosis. Es decir, que tiene la convexidad hacia atrás. Sí. En la parte lumbar compensa teniendo la misma curva que a nivel cervical. Entonces vamos a tener en forma fisiológica la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Y la cifosis justamente dorsal. La escoliosis es cuando yo de frente el paciente está desalineado, desbalanceado y lo tengo, en vez de tenerlo con una línea recta, lo tengo con desviaciones laterales. Eso es una escoliosis, Sí. ¿está? Sí. Pero aparte de esa desviación, para definir escoliosis necesito que la vértebra esté rotada. No solamente desviada, sino rotada. ¿De acuerdo? Sí, sí. Esas son las desviaciones que uno encuentra. Entonces, el paciente puede ir perdiendo curvaturas o puede ir incrementando las curvaturas de acuerdo a las patologías que tiene. Ya sea por malas posturas, a veces encontramos que la columna cervical se empieza a rectificar. Entonces uno ve en pacientes que están mucho tiempo actividad, llamémosle de escritorio, con una rectificación justamente por una mala postura adecuada de trabajo. Perfecto. ¿Está? Y la pregunta es si Bien. eso se puede corregir finalmente. ¿Se puede Bueno, atrás? si tenemos una... Si no está la columna o la desviación, no está fija, Ajá. se puede corregir justamente con ejercicios musculares Bien. y con algo que hacen los kinesiólogos que se denomina reposición postural global, que es Correcto. el famoso RPG. RPG, exactamente. Guillermo, muchísimas gracias por esta clase que nos Sí, has sí, dado. sí, sí. Clase magistral. 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 Que estés muy bien y muchísimas gracias. Gracias Hasta a muy ustedes. pronto. Gracias, Guille. Gracias. Gracias.